Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto recibir que nos hagas el honor de tenernos en este noticiero Continuo 360 en el mero No, al desierto de contrario. Sonora. Anabel, pues hoy muy mencionada tú por el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo esta mañana que si tenías pruebas y quieres aportarle el caso de García Luna, pues con mucho gusto te esperaba. ¿Qué te parece esa declaración? Bueno, escuché los comentarios del presidente respecto a la calidad de mi trabajo y bueno, se lo agradezco. Pero bueno, con todo respeto, yo realmente pienso que aunque mis trabajos de investigación han sido muy precisos, que mi método de investigación es muy claro y da resultados contundentes, como este caso de Genaro García Luna, o como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ningún periodista, por muy eficaz que sea, puede sustituir al gobierno o a la justicia. Y me parece que independientemente de la información que yo pueda tener como periodista, jamás se podrá comparar con todo el resto de la información que puede tener un gobierno, una administración pública, una fiscalía general, una secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo información y la he plasmado en mis libros, está ahí a la vista de todos, pública, pero bueno, sin duda alguna hay mucho más información que está en el poder del gobierno y que sería bueno, justo que esto se ventile, que el gobierno actúe como eso, como una administración pública que se encarga de impartir justicia y equidad. Sí, desde luego, Anabel, lo entendemos. Por otra parte, para ti, esto que está pasando, sobre todo en el contexto del narcotráfico, en la 4T ya van más de un año, 4 meses, 5 meses, si no me equivoco, de que está el nuevo gobierno. Sin embargo, no cesa la violencia. No sé si a qué factores se deberá. ¿Tienes tú alguna idea de qué está pasando? Porque muchos muertos todavía, muchas luchas, y se supone que el gran operador, que era el Chapo Guzmán, está detenido, está una Guardia Nacional que se supone está haciendo su trabajo, el ejército. ¿Qué es lo que está pasando de tu punto de vista actualmente? Mira, te platico. Yo acabo de publicar en diciembre pasado, hasta diciembre de 2019, mi último libro, mi última investigación, que se llama El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que es una investigación muy larga, de muchos años de investigación como periodista, en la que pude tener acceso al diario secreto, al diario personal, al diario íntimo, escrito por Vicente Zambada Niebla, que es el hijo de Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, durante sus años de prisión. Y en este libro, en este diario que él escribe, y que el libro que yo publico, da los entretelones, las explicaciones muy profundas de por qué esta violencia, incluso ahora, no termina. Él habla de la historia de toda la corrupción, de todas las complicidades que hubo entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón, cómo no había tal guerra contra las drogas, cómo el gobierno de Felipe Calderón protegía a su padre, Ismael El Mayo Zambada, quien es el verdadero jefe de jefes del cártel de Sinaloa. Por eso no importa que el Chapo Guzmán esté en prisión, porque el Chapo Guzmán no es el cártel, era un socio importante del Mayo, era un amigo del Mayo Zambada, pero ahora lo que se entiende a través de este diario escrito por Vicente Zambada es que en realidad el verdadero jefe de jefes de narcotráfico, incluso el jefe de Amado Carrillo Fuentes, el jefe de muchos otros, ha sido y es Ismael El Mayo Zambada, quien lleva 50 años en el poder de las drogas en México como el rey de reyes y que nunca ha pisado la cárcel. Entonces, por un lado tienes a un poder que sigue ahí presente hasta el día de hoy. Tenemos a un supercapo, el cártel de Sinaloa es una organización criminal que se ha extendido al 60% del planeta, tiene presencia territorial en el 60% del planeta. Entonces, así tenemos una dimensión mucho más clara de que el problema de México es grandísimo, pero no solo se refiere a un problema doméstico, sino es un problema mucho más grande, global. Sí.
Incluso aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy quiera combatir, acabar totalmente de raíz con el problema del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa, que es el más poderoso del mundo, no podría, si no los otros países del mundo también hacen lo suyo respecto al consumo de drogas, respecto a la corrupción que tienen adentro, porque esta organización criminal no solo opera en México. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, uno puede entender a través de este diario secreto del Hijo del Mayo que que el Mayo Zambada siempre ha tenido, al menos desde el sexenio de Carlos Hernández de Gortari hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, uh-huh, un contacto directo con los presidentes, con el poder, un contacto directo. Incluso en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, el propio presidente de la República mandaba mensajeros al Mayo Zambada para enviarle sus saludos y pedirle favores. Ay, eso directamente lo señala con fechas específicas, con lugares específicos, con nombres específicos, Vicente Zambada Niebla. Y por otro lado, también señala cómo el cártel uh-huh es capaz de penetrar todas las instituciones que hay en México. Él dice el 99% de los funcionarios de México son corruptos. Entonces estamos hablando de una contaminación que no es de 3 días, no es de 2 años, no es de un sexenio, ni siquiera es solo del sexenio de Felipe Calderón, sino es una corrupción acumulada durante 5 décadas, 50 años de la historia de México. Estamos hablando de la historia moderna de este país, uh-huh, donde el cártel está penetrado hasta el tuétano, si podríamos decirlo de algún modo. Y para desmantelar esta organización criminal y todo lo que ello conlleva, pues tardaría realmente muchos años, pero además de una fuerza del Estado que por desgracia yo objetivamente en este momento no estoy viendo. Yo no veo que realmente la actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea realmente desmantelar de raíz uh-huh toda esta podredumbre. Y habría que empezar, por supuesto, con Genaro García Luna del pasado y del presente, por supuesto, porque aún hay gente de García Luna en la estructura de la Fiscalía General de la República. Aún hay amigos suyos que están ahí en la Policía Federal. Uh-huh. Gente que trabajó con él, que son ahora secretarios de Seguridad Pública muy importantes en estados como el Estado de México. Uh-huh. Esta mujer Maribel Cervantes, la que es secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, que es un desastre en materia de seguridad pública, que ahí matan a todos, matan a un montón de personas durante diversos momentos del día, ¿no? Ella fue brazo derecho de García Luna. En la Ciudad de México, donde también es un desastre en materia de seguridad pública, donde tenemos balaceras, ajustes de cuentas por aquí, por allá, uh-huh, cotidianamente. Bueno, el señor Omar García Harfuch, que es el actual secretario de Seguridad Pública del Distrito de la Ciudad de México, era también uno de los hombres cercanos del equipo beneficiado de Genaro García Luna, que sigue ahí. Entonces estamos hablando de que es una herencia maldita que no ha sido extirpada, es un cáncer, unas células contaminadas, sí, putrefactas, que siguen en un cuerpo que mientras no se ha extirpado estos tumores cancerígenos, el cuerpo se seguirá contaminando. Eso es lo que está pasando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Yo hasta el momento, te lo digo honestamente, y si fuera diverso también te lo diría, yo no he tenido información que digan que el presidente está involucrado con el narcotráfico, que él manda mensajeros como en los tiempos de Felipe Calderón, ni mucho menos. Pero lo que sí veo es que no hay la preparación, o no hay la intención clara, o no hay los instrumentos para realmente extirpar este tumor. Y eso explica la violencia. Yo lo explico haciendo un ejemplo del cártel de Sinaloa, pero esto se traduce en los demás cárteles. Uh-huh. Sí, desde luego. Anabel, para ti, del punto de vista estructural en este país, donde hay tanta pobreza, donde hay tanta carne de cañón, el hecho de que el presidente se vaya por una política de apoyar a familias vulnerables y pensando en el futuro, de no darles estos jóvenes, estos niños al futuro del narcotráfico, ¿crees que es una buena política o es simple y sencillamente un paliativo, una aspirina en medio de todo este desastre? Mira, yo entiendo la intención del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y tiene su fondo, tiene su razón de ser.
Lo que me parece ingenuo y desatinado y un error es que pensar que esa política pública de ayudar a los pobres en automático va a eliminar que estos pobres se sigan siendo cooptados por el crimen organizado. Uh-huh. A la par de estar dando programas de apoyo, de dar mejor educación, también tiene que estar utilizando la fuerza del Estado, porque para eso existe, uh-huh, para combatir y detener a los funcionarios corruptos, a los policías corruptos, a los gobernadores corruptos, a los presidentes municipales corruptos, a los secretarios de Estado corruptos con el narco, a los narcos mismos, y detenerlos. Tiene que ser una estrategia multifactorial. No, uh-huh, puede ser solo atengamos a los pobres, porque ya vimos que no funcionó. Ahora con la epidemia, esta pandemia del COVID-19, esta crisis de coronavirus que se ha vivido en todo el mundo y ahora en México, sí, estamos viendo cómo estas dádivas del gobierno no están funcionando, porque ahí sí deben estar los carteles dando uh-huh, más despensas, uh-huh, a los pobres, explotando de una manera vil y cobarde, ¿no? La necesidad de la gente, y la gente desesperada que los toma, pero al tomar estos regalos, estas dádivas de los carteles, están aceptando tarde que temprano ser sus esclavos, porque hoy te doy la comida, mañana te paso la factura, uh-huh, y te pido un favor, oye, préstame a tu hija, uh-huh, ¿no? para violarla un rato, ¿no? O pásame a tu hijo y lo contrato como sicario, o ven tú a trabajar conmigo a los campos o en el crimen organizado. Estos carteles nunca regalan nada, no son gente generosa, no son gente que esté buscando el perdón divino del presidente, es gente malintencionada, perversa, que ha explotado la necesidad de la gente durante décadas en México, que ha explotado la impunidad que existe, porque el tema es que no solo por ser pobre la gente entra al crimen organizado, eso es también una falacia, eso no es verdad. Uh-huh. Es principalmente la impunidad lo que genera que más gente de clase media, baja, alta se integra a las filas del crimen organizado. Entonces se necesita acabar con esa impunidad, que es el principal aliciente. Este tema de las despensas es una vergüenza, y ahí nos damos cuenta que las dádivas, los programas sociales del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, pues no está siendo suficiente, porque por desgracia los carteles siempre tendrán más que ofrecer y más como cooptar a la sociedad. Lo que tiene que hacer el gobierno es no solo dar apoyos sociales, sino atacar directamente y detener a los criminales y a quienes los protegen. Desde luego. Anabel, y finalmente para ti, el hecho de que Felipe Calderón esté actuando con ese descaro, diría yo, como si no tuviéramos memoria, como si el señor tuviera, como decía él en su campaña, manos limpias, y se la pasa tuiteando, se la pasa confrontando, y ahora desconocer que él no sabía nada, pareciera como o muy ingenuo o muy perverso. Para ti, ¿en cuál de las dos casillas cabe Felipe Calderón, expresidente de México? Pues yo diría, conociendo la personalidad del señor Calderón, que tiene su personalidad. Sí. Todos lo sabemos, no quiero hacer esto muy personal, pero sabemos que el señor tiene sus deficiencias en su comportamiento. Emocionales, ¿no? Graves, ¿no? Y me parece que esto que hace es casi de humor negro. Uh-huh. Es casi de humor, es una tomada de pelo. Uh-huh. Lo grave es que hay quienes pueden presentarse a convenciones y firmar las actas para que se cree este partido político que él está queriendo crear, que ya creó, ¿no? Sí. Es una vergüenza. Tú dices, no tenemos memoria, pues mi estimado colega, parece que de verdad algunos mexicanos no tienen memoria de lo que este infame le hizo al país. Uh-huh. Sí. De cómo existen narcotraficantes que ahora declararán en el juicio contra Genaro García Luna, si es que Genaro García Luna no hace un pacto con la fiscalía y ofrece la cabeza de Calderón, que es lo único que podría ofrecer para tener un acuerdo con la fiscalía del gobierno americano y no ir a juicio, sino dar a otro un pez más gordo que él, una carnada más apetitosa. Solo así podría salirse del juicio. ¿Es posible? Veamos qué es lo que hace. ¿Es posible, Por Anabel? supuesto. Bueno, Genaro García no está en negociación con la fiscalía. Aún no se sabe en qué terminarán estas negociaciones, pero estas negociaciones solo hay de una sopa, perdón por la expresión. Sí. Es yo coopero, te doy información, pero para que esa información te sea a ti, fiscalía, importante, interesante,
pues te tengo que dar información de alguien más grande. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de el Chapo Guzmán? Sí, la fiscalía había agarrado de Americana a tantos narcos mexicanos que habían sido extraditados. Ninguno del nivel de Joaquín Guzmán lo era. Sí. Los otros capos hicieron acuerdos con la fiscalía, pero no para darles al que les manejaba el coche, ¿verdad? O al que les llevaba la bolsa de basura o de dinero. No, a uno, un pez más gordo, y ese pez más gordo pues fue el Chapo Guzmán, y ya vimos las consecuencias. Ahora García Luna sí quiere llegar a una negociación que ya está en pláticas, no sabemos si se continuarán o no. Depende de lo que ofrezca, y lo único que puede ofrecer pues es la cabeza de alguien más importante, ¿no? Sí, y él al menos trabajó en 2 sexenios con 2 presidentes de la República, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y recibió diversas dádivas y beneficios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que ahí está una lista de algunos peces gordos dando información veraz, dando información concreta, tan concreta como la que existe en contra de él allá en Estados Unidos, ¿no? Esa posibilidad existe. Bueno, pues Anabel, esperemos a ver en qué desenlaza esto, porque realmente es muy importante para el futuro político, tanto del actual sexenio como el futuro político también, porque al final de cuentas los partidos tradicionales están un poquito pues lentos en muchos sentidos, y el único que parece que le gusta hacerle frente, confrontar al presidente, es al mismísimo partido de Felipe Calderón. Vamos a esperar qué es lo que sucede, porque este juicio, ¿para cuándo sería? ¿Cuándo estaría ya como caminando más el proceso de... No, depende totalmente realmente de las negociaciones. Por ejemplo, yo que estuve cubriendo el juicio de... el proceso judicial, de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, sí. Pues tardaron 2 años en hacer sus acuerdos, sus negociaciones. Y después tardaron 1 año en anunciar que no iba a haber juicio. Okay. Y después ya Vicente empezó a presentarse en juicios para declarar contra otros narcos y ese tipo de cosas. Entonces, son procesos que pueden ser muy lentos o rápidos, depende de García Luna, lo que tenga que ofrecer, depende de la fiscalía, si le interesa, ¿no? Lo que ofrezca, ¿no? Es muy clara y contundente la información que existe contra García Luna, y bueno, uno no puede olvidar que fue Felipe Calderón quien lo nominó como secretario de Seguridad Pública Federal. Sí. Yo tengo información de que Felipe Calderón en su momento sí supo desde la transición, supo desde antes de que García Luna fuera secretario de Seguridad Pública Federal, supo que él tenía nexos con el crimen organizado, y aún así lo hizo secretario de Seguridad Pública Federal. Supo ya como secretario de Seguridad Pública Federal que aún seguía trabajando para el cártel de Sinaloa, lo supo de miembros de su gabinete, y aún así no hizo nada. Y es porque claramente, y ahora la historia lo deja muy claro, y me parece que será todavía mucho más claro en el juicio o en este proceso judicial contra Genaro García Luna, este vínculo entre Felipe Calderón y García Luna es indisoluble. Así que no nos venga con historias de que no sabía, lo sabía y lo protegió. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Sí, ¿o a cambio de qué? Pues muy bien, Anabel, te agradecemos muchísimo el haber tomado esta llamada a este medio con Contenido 360, y de verdad, qué gusto que nos hayas contestado, de verdad. Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes y al auditorio. Bueno, y esa es la idea, ¿no? Que este periodismo muy valiente, vivo, cotidiano que hacen los medios de comunicación, incluso ahí en medio del desierto, ¿no? Sea poderoso como ustedes lo hacen. Muchísimas gracias. Al contrario, y bien, ahí están tus libros: El Traidor, El Señor de los Narcos, y A Masacre en México, bueno, lo está en inglés, y La masacre de México, Los cómplices del presidente, que fue mi primer libro sobre García Luna y Calderón en 2008, cuando Calderón era presidente y García Luna era secretario de Estado. Ahí comencé a publicar mis primeras investigaciones sobre este dúo que comparten muchas complicidades. Como bien dices, the sorrows, los penosos, ¿verdad? Que dan pena al final de cuentas. Es correcto. Señores. Muy bien, Anabel, un gran abrazo hasta donde estés. Al contrario, gracias. Saludos. Hasta luego, gracias.